A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación y dijo: no sé para qué pueda servir mi vida, pero siento arder en mi interior una llama intensa. Me pregunto, ¿qué será esa llama? ¿Qué seré? ¿Qué soy? Van Gogh descubrió su condición de pintor a los 30 años y el mundo tardó mucho más tiempo en reconocerlo como tal, porque a lo largo de toda su vida apenas pudo vender un solo cuadro. Pero alguien dirá que vendió más, y es verdad. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras, para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Aunque Van Gogh vivió en la más dolorosa miseria, hoy en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. En carta a su hermano decía: llegará el día en que la gente se dará cuenta de que mis cuadros tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Y después de apuntar a su pecho con una pistola, un día como hoy, 29 de julio de 1890, Van Gogh decidió marcharse a pintar entre las estrellas. Y desde entonces, el cielo, obra de los humanos, es más digno y es más bello. Las principales noticias del día. Titulares. Banco Interamericano de Desarrollo aprueba crédito de $600 millones a Ecuador para proyectos energéticos. Ecuador aún no puede obtener la excepción de visado Schengen, confirma embajador de la Unión Europea. Desde el lunes 29 de julio habrá operativos para controlar el exceso de velocidad en Quito. En el segmento de opinión, un acuerdo nacional salvará al Ecuador. En política internacional, Olimpiadas. Los editoriales serán de José Alvear. Dejen el circo. Ramiro Rivera, rasgos del populismo, primera parte. Noticias del día. El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba crédito de $600 millones a Ecuador para proyectos energéticos. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $600 millones sumados a 100 millones de la Facilidad de Corea para el cofinanciamiento del desarrollo de la infraestructura para América Latina y el Caribe administrada por el BID, para impulsar la transición energética y la inversión pública y privada en Ecuador. El préstamo es a 19.5 años de amortización con un periodo de gracia de 6 años y una tasa de interés basada en SOFR, que es el tipo de interés que publica el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mientras que los fondos de la Facilidad de Corea por 100 millones son a 15 años plazo, con 3 años de gracia y 2.5% de interés anual. El organismo multilateral informó que el programa tiene como objetivo avanzar hacia una transición energética justa y sostenible que promueva la integración de fuentes de energía renovable no convencional. Según el multilateral, otra de las metas es aumentar la participación del sector privado en la prestación de servicios eléctricos y garantizar el acceso universal a la electricidad para todos los ecuatorianos, incluyendo las comunidades de las Islas Galápagos. Se estima que más de 80,000 viviendas se beneficiarán con el acceso mejorado a servicios eléctricos, incluyendo las comunidades de las Islas Galápagos y a los usuarios de fincas camaroneras conectados a la red, que han sustituido el combustible fósil por energía eléctrica, añade el BID. El programa avanzará con la consolidación del Sistema Interconectado Andino, SINEA, particularmente el desarrollo del sistema de transmisión eléctrica 500 kVA para el intercambio de energía eléctrica entre Ecuador y Perú. Ecuador aún no puede obtener la exención de visado Schengen, confirma el embajador de la Unión Europea.
La exoneración de la visa Schengen a Ecuador se mantiene como una aspiración lejana, pero que genera mucha expectativa. El embajador de la Unión Europea en Ecuador, el belga Charles Michel Gurs, confirmó que todavía no existen las condiciones para que eso ocurra. Eso se debe sobre todo al creciente porcentaje de solicitudes de visado rechazadas por los consulados de los Estados miembros presentes en Ecuador. Gurs reconoció este 26 de julio de 2024 que la eliminación de los visados para ingresar al espacio Schengen, un área de 29 países europeos con libre circulación de personas, fue una meta que se había fijado llegar al año 2020 como jefe de la delegación de la Unión Europea. Sin embargo, manifestó que no lo ha podido lograr en su misión de 4 años que concluirá en agosto. La exención de visados para viajes de corta estancia al espacio común europeo es una de las grandes demandas de Ecuador que, en su momento, no entró dentro del proceso que permitió exonerar de visados a sus vecinos Colombia y Perú en 2016. El diplomático europeo recordó que hubo una gran ventana de oportunidad a finales de 2022 cuando estuvo a 3 días de que en el Europarlamento se votase una moción para exonerar de visados de corta estancia a ciudadanos de Qatar, Kuwait, Omán y Ecuador. Sin embargo, la votación no se llegó a dar ante la denuncia de un presunto caso de corrupción para esta iniciativa parlamentaria vinculado a Qatar. Atención con esta información. Desde el lunes 29 de julio habrán operativos para controlar el exceso de velocidad en Quito. La fase de socialización llegó a su fin. Desde el lunes 29 de julio del 2024, los agentes de tránsito de Quito aplicarán multas por conducir con exceso de velocidad. Para los controles de velocidad, los agentes de tránsito utilizarán los cinemómetros. Estos dispositivos son radares de mano que miden la velocidad de los vehículos a 1200 metros en el día o en la noche. Según el municipio, estos artefactos tienen una cámara avanzada, por lo que logran imágenes de alta calidad sin importar la distancia. El director de la AMT descartó que se ejecuten operativos de control sin orden de servicio, es decir, de forma sorpresiva. La normativa de tránsito exige que los controles de velocidad se cumplan bajo los siguientes requisitos. El operativo debe ser socializado con anticipación. Los controles no se ejecutarán en sectores con pendientes. Las zonas deben contar con señalización vertical y horizontal. En ese sentido, desde el lunes 29 de julio se anunciarán los sectores de Quito donde se realizarán los controles de velocidad bajo los requisitos anteriores. De acuerdo con la AMT, aunque la disposición es anunciar con anticipación en qué sectores se realizarán los controles, el día y la hora queda a discreción de las autoridades. Es decir, los conductores sabrán dónde van a estar los agentes de tránsito, pero no el día. Los conductores de motos o vehículos livianos que excedan los 50 km por hora en vías urbanas y alcancen velocidades de hasta 60 km por hora tendrán que pagar una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado, es decir, $138. Mientras que quienes conduzcan a más de 60 km por hora en vías urbanas serán sancionados con 3 días de cárcel, una multa de un salario básico unificado, $460, y la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Pablo Ortiz, abogado penalista, para hablar sobre la denuncia por corrupción para favorecer a postulantes en la selección de jueces nacionales. Veamos la nota. La verdad es una vergüenza lo que está pasando acá. O sea, la institución o el órgano encargado de seleccionar a los jueces a los cuales les exigen probos son los que están pidiendo dinero para que beneficiar a los concursantes. Y lo más triste de todo es que las personas que van a ocupar los puestos de jueces de la Corte Nacional pagan y se quedan callados. Entonces, es una vergüenza por todo lado. Me parece que el concurso estaba siendo bien llevado. Yo confío en varios vocales del Consejo de la Judicatura. Conozco cómo estaban exigiendo que se siga este concurso. Lastimosamente, por gente de talento humano que tratan de beneficiarse de su posición
van empañando todo este proceso. Ahora, las pruebas de confianza que están siguiendo, considero que hay muchos cuestionamientos que se hace también a la compañía que estaba a cargo de las pruebas de confianza, entre ellos primero que había sido constituida hace dos años, y segundo que no tenía ni siquiera la experiencia para llevar este tipo de concursos. Entonces yo sí creo que ahora, con todo esto que está pasando, sí, el Consejo debería suspender, no darlo por terminado, suspender todo este concurso para demostrar a la ciudadanía que este concurso es transparente. Y sobre todo, yo creo que también los concursantes deberían firmar algún documento para que dejen abrir sus cuentas o dejen ver sus cuentas o que les investiguen sus cuentas para que vean que no tienen nada que ocultar, que no han realizado actividades ilícitas o que están ahí porque es gente proba y no porque tienen ciertas irregularidades. Al menos eso es lo que creo inicialmente. Ahora, esto que ha pasado, los problemas del concurso de selección de jueces nacionales, no es algo reciente porque ya lleva 5 años y como bien lo titula Primicias, 5 años de fracasos y denuncias que amenazan al concurso actual. Recordemos que el anterior fue dado de baja y así se ha pasado. ¿Por qué no llegamos a hacer un concurso de jueces decente, doctor Juan Pablo? Ya creo que es por el tema de idiosincrasia. El problema es que no hacemos bien las cosas desde un principio. ¿Dónde se ha hecho mal las cosas? ¿O qué pasa con el Consejo de la Judicatura? ¿O qué pasa con sus autoridades? Bueno, el Consejo de la Judicatura, a mí me parece bien que se haya suspendido y se haya empezado de nuevo el concurso que lo realizó aquel señor nefasto que ahora está en la cárcel y todavía de estar encomendándose a las estrellas. Pero aquel Mesías que él mismo se decía llamar, tenían que haberlo suspendido porque es una vergüenza que los vocales del Consejo de la Judicatura estén presos. Así es. Además, y eso es, entonces tú me dices, ¿cuál es el problema? El problema es claramente que los grupos de delincuencia organizada, sean partidos políticos, algunos que otros, sean los grupos de narcotraficantes, se enquistaron en este sistema y llegaron a la justicia para beneficiarse ellos. Claramente tuvieron a vocales los tuvieron a estos vocales de llaveros, fueron los que los manipularon para beneficiarse. Entonces parte desde ahí. Tiene que ya llegar gente proba al Consejo de la Judicatura y no gente cuestionada, y cuestionada desde un principio inclusive. No hay que ser sino parecer. O sea, el actual presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado por la defensa de ciertas personas que se decían o que fueron condenadas por narcotraficantes. Todo el mundo merece una defensa. Sí, todo el mundo merece una defensa, pero el abogado también tiene que saber a quién defiende, pues. No es cuestión de meterse ahí a defender a todos. Entonces yo sí creo que es un tema más de la sociedad que los buenos abogados, las buenas personas tienen que estar meterse más a hacer seguimiento a estos procesos. Y te digo, yo sí creo que hay unos vocales que sí son buenos, o al menos que tengo confianza en ellos. No creo que todo está perdido. Creo que deberían empezar nuevamente a revisar todo lo que está pasando y hacer una depuración interna. Es necesario esa depuración interna de ellos mismos, que sean internamente todos los funcionarios, que llegue la UAFE, que lleguen todas las personas a revisar sus cuentas. Porque no lo hacen. El que nada debe, nada teme. Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el lanzamiento de la iniciativa de paridad de género. Escuchemos lo que dijo. Bueno, hoy es un día especial para el país. El día de hoy hacemos el lanzamiento de la iniciativa de paridad de género, que es una de las partes del sello Violeta. El día de hoy vamos a estar junto con el Foro Económico Global, la Agencia Francesa de Desarrollo, el BID y el presidente en Carondelet para hacer el anuncio del lanzamiento de la iniciativa de paridad de género.
números importantes de reconocer de lo que se ha hecho como política pública en este gobierno. En el año 2023, Ecuador estuvo en el puesto 50 en la paridad de género, en el puesto global, y este año estamos en el puesto 16. ¿Cuáles son las cosas que han cambiado? Dos particularmente. Primero, el que ya estemos en la implementación de la Ley de Economía Violeta, y lo segundo, tener un gabinete que tiene más del 50% de mujeres. Eso quiere decir que el presidente Noboa no solamente que fue el que presidió en la Asamblea Nacional la Ley de Economía Violeta y la presentó y fue su portaestandarte, sino que también lo ha puesto en la práctica, y eso se refleja hoy en los números del ranking que nos están calificados a nivel mundial. Ahora, la paridad de género tiene que ver no solamente con el tema de tener más equilibrio en la nominación y en la asignación de cargos públicos importantes de elección popular. Es en general, por ejemplo, siempre se venía discutiendo del tema de los hombres ganan más que las mujeres, los hombres tienen puestos más importantes que las mujeres. Esa es una de las barreras que se debería propender a destruir antes que, digamos, tener más mujeres o mayor cantidad de mujeres ocupando puestos en general, digamos. Sí, Milton, y creo que ahí hay que hacer también una acotación. No es solamente el tema de la brecha salarial, que hoy vemos que las mujeres tienen una brecha salarial de 12% en relación a los hombres, y cuando vemos en escalas educativas puede llegar hasta el 21%. También es que la mujer hoy en día, cuando va a aplicar un trabajo, no solamente ve la remuneración, sino cuáles son esos otros incentivos que la empresa le ofrece para poder atraer ese talento. Por ejemplo, yo me acuerdo que Vero hace pocos meses estaba embarazada de mellizos o de mellizas, y seguramente hoy en día el que ella pueda tener esa flexibilidad de ir unas horas al programa y luego pasar con sus hijas que están en un periodo pequeñas, le permite a ella tener el acceso a no solamente seguir creciendo profesionalmente, sino también poder cumplir con ese rol de madre, ese rol de cuidadora del hogar. Entonces, creo que hoy en día como mujeres, cuando nosotros vamos a buscar oportunidades laborales, no solamente vemos temas salariales, sino también cuáles son las flexibilidades que ese trabajo nos ofrece a nosotras para poder seguir creciendo sin descuidar nuestras actividades del hogar. Bien, ahora, Sonsoles, buenos días. Respecto a este sello violeta, entiendo que esto va a aparecer en los productos nacionales de empresas que hayan pasado esa calificación. ¿Qué podemos esperar de las empresas que se postulen y que más y más productos tengan ese sello violeta? Sí, bueno, aquí es importante señalar que el Ministerio de Trabajo es quien califica los planes de igualdad, y el Ministerio de la Producción es quien da los beneficios a las empresas que logran obtener este sello. Entonces, una de las cosas importantes de notar es que nosotros dentro de los acuerdos comerciales tenemos capítulos de género, donde ya vamos a incluir la posibilidad de tener y contar con ese sello violeta como un distintivo para que tenga mayores beneficios en perchas internacionales. Adicionalmente, ellos tienen accesos y vías rápidas en el momento de hacer una exportación. Es decir, que lo que nosotros buscamos con este sello violeta es la conciencia de la ciudadanía local e internacional de que se sepa que esa empresa tiene una visión no solamente de sostenibilidad social, ambiental, sino que también busca que haya una equidad y que se comiencen a cerrar esas brechas entre los hombres y las mujeres. Ahora, este sello violeta, este es el primer país latinoamericano, según el dato, que tiene el sello violeta. Correcto. ¿De dónde sacaron la idea del sello violeta y de ser los pioneros? Bueno, ya hay países en el mundo que lo tienen. En Latinoamérica somos el segundo país lanzando la iniciativa de paridad de género en América Latina. Hay 5 otros países que ya los están haciendo, como México, Costa Rica, pero somos el segundo país en hacer un sello. ¿Qué quiere contener el sello? Es darle visibilidad a todo ese sacrificio o a todas esas políticas que está haciendo una empresa. Lo que se busca es que no solamente sea la empresa privada, sino también las empresas públicas o el mismo gobierno que pueda denotar que hay un apoyo para cerrar esas brechas entre los hombres y las mujeres y que hayan más mujeres en posiciones de liderazgo. De hecho, hay un estudio del BID que dice que cuando tú tienes más mujeres en posiciones de liderazgo, el PIB de un país crece.
y eso también se puede reflejar en las utilidades o crecimiento, rendimiento de una empresa. Entonces, lo que buscamos no es desplazar a los hombres, lo que se busca es que comience a existir canales y vías políticas establecidas, tanto públicas como privadas, para que las mujeres no tengan que escoger entre ser madres o su carrera profesional y sus tareas del hogar. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, habla sobre el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Veamos la nota. Fue una decisión ejecutiva, no podía ser responsabilidad directa de la canciller de la República, de manera que no entiendo por qué se le quiere imputar esa responsabilidad. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió en esa embajada y que determinó la intervención por parte de las fuerzas del orden del país? Fue la presencia de un personaje perseguido por la justicia, condenado por la justicia e ilegítimamente refugiado en la misión diplomática de México. Perseguido por la justicia porque había un incumplimiento de 2 sentencias. Así fue, así fue. El señor Jorge Glass evidentemente es un delincuente que se refugió en la embajada. Y lo que le correspondió a la canciller de la República, pues lo hizo. Se quiere plantear un supuesto incumplimiento de funciones por parte de la canciller, pero lo que la canciller hizo fue justamente cumplir sus funciones. Es que a ella le dicen que ha irrespetado el derecho al asilo. El asilo se dio pocas horas antes de la intervención de la policía. Mientras tanto, el señor Glass no era asilado, y para eso debemos recurrir a los hechos, ¿no? El señor era huésped de la Embajada de México. Huésped y asilo no es lo mismo. Así fue. Y además, el anuncio del otorgamiento de asilo se hizo, más bien, la decisión de conceder asilo por parte de México fue una decisión ilegítima. Fue una decisión claramente violatoria de un convenio internacional. ¿Cuáles son, entre otras, las funciones de un canciller de la República? Son proteger, preservar los derechos, la soberanía del país, preservar la imagen del país en el exterior, salvaguardar el cumplimiento, el respeto del orden nacional. Lo que hizo México fue irrespetar, evidentemente, un orden legal nacional cuando refugió en su embajada a un perseguido por la justicia, una persona que había sido condenada. ¿Qué es lo que hizo la canciller? Reclamar. Y lo hizo en varias oportunidades de manera verbal y al menos en una oportunidad de manera escrita. Eso es cumplir con sus funciones. La canciller cumplió con lo que le correspondía. La canciller informó del estatus legal de Jorge Glass a la embajadora de México en ese momento. Claro. Le informó a la embajadora de México. Entonces México hablaba siempre de que Glass era un perseguido político. Así le escuchábamos a López Obrador en sus famosas ruedas de prensa. Claro, fue y es la posición de México. México evidentemente está en la misma línea de la corriente ideológica a la que pertenece el señor Glass. Y la interpretación de esa línea ideológica es la de que el señor Glass es un perseguido político. Pero la justicia ecuatoriana, que siguió un proceso absolutamente justo, absolutamente transparente, determinó que el señor Glass era una persona que cometió delitos. Ahora, si es que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se está ventilando este juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld por estas razones que estamos conversando, todo este papeleo, todas estas entrevistas, estas comparecencias, todo lo que se diga ahí no va a constituir una especie de interferencia con la defensa del Ecuador en los procesos que México nos ha puesto en la Corte Internacional de La Haya. La impresión que yo tengo es que uno de los propósitos que persigue este juicio político es favorecer a la posición mexicana en la Corte de La Haya.
Obviamente, si es que eventualmente la Canciller es censurada, eso va a constituir un argumento adicional a favor, en manos y a favor de México, para reforzar la posición en el sentido de que el señor Glass pues, fue un perseguido o es un perseguido político. Yo creo que la intención es esa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Únicamente un acuerdo nacional nos sacará del abismo. Una democracia se sustenta en organizaciones políticas serias, responsables y patrióticas, que luchen por mejorar las condiciones de vida de un país determinado, contando para el efecto con orientaciones claras de tipo ideológico, así como con una propuesta concreta de orden programática, a fin de que los ciudadanos contemos con la orientación suficiente a la hora de entregar nuestro voto en las urnas. ¿En el Ecuador existen partidos políticos? Me temo que la respuesta mía y de los amables televidentes es la misma: no. Hace rato en nuestro país las organizaciones políticas con principios ideológicos, plan de gobierno y escuelas de formación desaparecieron. De ellas únicamente quedaron las envolturas o membretes para ser sustituidas por empresas de corte electoral que aparecen cada 4 años en el panorama nacional para vender sus productos, haciendo alarde de ofrecimientos de todo orden para supuestamente solucionar todos los problemas y ofrecer a la vuelta de la esquina el paraíso terrenal. La democracia está vaciada, se encuentra cada vez más lejos de ser un sistema de organización social capaz de ofrecer a los pueblos eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones, así como en el disfrute de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad integral, la justicia, la cultura, la seguridad social. El desarrollo humano, sin lugar a dudas, es el resultado del desarrollo económico, entendido como un concepto de orden integral cualitativo. Esto significa que es fundamental el crecimiento económico de la mano de la equidad y el desarrollo social. El divorcio lamentable que prevalece entre la moral y la política ha causado males irreparables a los pueblos y de manera particular al Ecuador. No hay día en que no se conozcan nuevos escándalos de corrupción, escándalos de violencia criminal, agravada por la incursión de narcomafias internacionales y locales que han ido penetrando estructuras institucionales para afianzar sus multimillonarios y sucios intereses, enlodando aparatos públicos y privados, marcando una ruta muy peligrosa para tejer una narcoeconomía como el eje fundamental del avance de su poder e influencia. Ahora más que nunca es fundamental advertir que los intereses del crimen organizado y de las mafias estarán presentes, seguramente financiando ciertas campañas electorales y candidaturas que luego se ven en la necesidad de pagar favores. Es necesario reflexionar, ecuatorianos, con responsabilidad, con amor a cada una de nuestras familias, para darnos cuenta que la verdadera dimensión de la crisis es gigantesca, que si no hay una respuesta de toda la población y de lo poco que queda de rescatable de su clase política, estaremos muy cerca de convertirnos en un Estado fallido. La descomunal dimensión de la crisis no puede dejar espacio de duda
Es obligación de toda la clase política y de todos sus candidatos presidenciales llegar a acuerdos mínimos sobre temas inherentes a la seguridad, la economía, la salud, la seguridad social, la educación y la justicia, pensando exclusivamente en los altos intereses nacionales, elaborando una agenda Ecuador que sea capaz de lograr grandes acuerdos en al menos las 6 materias referidas, evitando de esta manera que un país maravilloso, inmensamente rico en recursos naturales, naufrague por la inacción criminal de su clase política. Global Hoy con Alan Carney. Olimpiadas. Vengo de un colegio, el Alemán de Quito, en el que se conjuntaron esas clásicas nociones de la mente sana en el cuerpo sano. Además, con la fortuna de haber vivido esta dualidad en un momento en que la actividad deportiva en la ciudad, al nivel secundario al menos, era un campo propicio para una competencia estimulante y maravillosa y un escenario en el que, por una comunión tácita alrededor del deporte, se generaron unos vínculos de amistad que han perdurado tras medio siglo. Todavía hoy, cuando nos encontramos socialmente, la chispa de esas amistades entrañables nos une y nos acerca. Desde aquel entonces, los recuerdos de los Juegos Intercolegiales de Atletismo han sido parte de las memorias más gratas que conservo, en las que coincido con tantos queridos amigos y amigas con los que compartimos esos momentos. Como es natural, en ese círculo, un obligado tema, tanto como los Beatles o los Stones, lo eran las historias de los héroes del atletismo del momento. Seguíamos asombrados aquel salto imposible de Bob Beamon en México del 68, cuando voló 8,90 metros, pulverizando el récord anterior por más de medio metro. Durante 25 años esa marca sería imbatible, pues Bob se adelantó una generación a su época. Por su parte, Dick Fosbury sorprendería al mundo al imponer un inédito estilo en el salto de altura que lleva su nombre hasta hoy, convertido en la técnica universal del salto alto, el Fosbury Flop. La era de los grandes mediofondistas y fondistas africanos arrancaba con Abebe Bikila, quien gana consecutivamente las maratones de Roma y Tokio, seguido por Kipchoge Keino en México en los 1,500 y 5,000 metros. Todos aguardábamos, sobre todo en nuestro colegio, las Olimpiadas de Múnich de 1972, con expectación y emoción, augurando unos Juegos extraordinarios por el creciente nivel de los atletas y deportistas en general. Y fue un shock espantoso el ataque terrorista que la OLP lanzó contra la delegación israelí, que provocó la interrupción de los Juegos durante el atroz episodio. A nuestros 17 años y como deportistas, un acto así no tenía explicación ni podía justificarse por ninguna razón, pues el deporte estaba más allá de mezquindades ideológicas o políticas. La pasión por los Juegos Olímpicos nunca me abandonó y continúo disfrutando de las hazañas, a veces casi sobrehumanas, de los grandes deportistas y atletas que han pasado por los escenarios olímpicos y que cada 4 años se reúnen para competir dentro de esa particular hermandad que la competencia en el honor produce. En cierta forma, ya no miro tan importante el resultado de las pruebas o los medalleros, sino la emoción estética que la perfección técnica del movimiento, la combinación de gracia y potencia que vemos en cada competencia, o la inteligencia y las tácticas en los juegos de equipo. Cuando el Barón de Coubertin
se le ocurre la maravillosa idea de recuperar una tradición que se había iniciado 2800 años antes, en el siglo VIII antes de Cristo en Grecia, concretamente en la ciudad de Olimpia, y de ahí su nombre. Hay una respuesta importante y se organiza la que será la primera Olimpiada moderna ya a finales del siglo XIX. Apropiadamente, tiene lugar en Atenas y Coubertin, junto a quienes han impulsado y apoyado el proyecto, buscan establecer unos principios inspirados en las concepciones que rodeaban a los Juegos en la Grecia clásica, como un momento para la admiración de las capacidades atléticas y físicas de los representantes de las ciudades griegas que participaban en ellos. Durante los Juegos se establecía una tregua para cualquier conflicto y se garantizaba el tránsito de los deportistas hasta Olimpia, siendo un honor el poder alojarlos y alimentarlos en su camino. Los Juegos eran un evento sagrado dedicado a los dioses cuya morada, según la mitología griega, estaba en el monte Olimpo, muy cerca de la sede de los Juegos. Ese carácter de paz y de encuentro de los jóvenes atletas, la flor innata de sus países en el campo de la competencia honorable, fue siempre central a la idea de Coubertin, así como mantener por fuera de los Juegos los aspectos ideológicos y políticos. Lastimosamente, estos ideales, como otros que prohibían estímulos del tipo que fueran, económicos o de empleos o aún menos de cargos públicos, para los atletas se han ido desvirtuando en el tiempo. Los gobiernos, en especial los autoritarios e ideológicos, pronto comprendieron cuánto impacto y pasión generaba el deporte entre la población y buscaron aprovecharse de esta realidad para exaltar sus obsesiones políticas de racismo o de clasismo. Los Juegos de Berlín en 1936 fueron empleados por Hitler como el escaparate para exhibir la superioridad aria y los logros materiales del nacionalsocialismo en Alemania, en un impresionante despliegue de todos los recursos de la propaganda para dejar grabada la grandeza del régimen. Claro que la fiesta se le aguó cuando Jesse Owens derrotó a la figura local Lutz Long en los 100 y 200 metros planos, adjudicándose además las medallas de oro en salto largo y en relevos. La universalización de los Juegos después del obligado parón por la Segunda Guerra Mundial los ha vuelto un escenario tan visible y de tal impacto global que inevitable y tristemente han perdido aquella inocencia inicial. Durante la Guerra Fría se trató de trasladar al campo del deporte las supuestas virtudes que uno u otro sistema podían generar, con evidencias incluso de manipulación química para que los atletas pudieran fortalecerse con drogas, lo que desvirtuaba el esencial principio del fair play. El escándalo suscitado en 2019 con la suspensión de Rusia de toda competencia internacional, incluyendo las Olimpiadas de Tokio por 4 años, por la activa participación de la Federación de Deportes rusa en manipular las pruebas de dopaje de sus atletas, es una muestra de hasta qué punto el autoritarismo nacionalista sigue considerando al deporte y a los Juegos Olímpicos como otro más de los campos de batalla en que se empeña. Por otra parte, se ha utilizado el boicot a los Juegos como un arma política para castigar al país organizador por razones que nada tienen que ver con lo deportivo, como pasó en los Juegos de Moscú, a los que Estados Unidos no asistió por la invasión soviética de Afganistán. Todas estas acciones contribuyen a quitar el brillo que los Juegos y sus espectadores nos merecemos,
y a dañar uno de los poquísimos espacios donde todavía es posible encontrar esa nobleza del corazón que el deporte nos regala. Espero poder seguir los Juegos con la misma emoción que siempre me han traído y hago votos porque los cretinos busquen otros escenarios para expresar sus neurosis. Los Juegos, como expresión de belleza y de armonía, como lo entendieron perfectamente esos griegos de hace 2800 años, son sagrados. Ojalá seamos capaces de mirarnos en ese espejo lejano y aprender algo de esa fundamental decencia. ¡Que vivan los Juegos! Muchas gracias. Editorial. Dejen el circo. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Es la exigencia de todo el país a quienes dicen liderar los destinos del Ecuador, pero priorizan sus egos e intereses personales. Dejen de hablarnos de una realidad que no existe. La calle es el mejor termómetro. Y ese termómetro nos dice que la calentura no pasa por los dimes y diretes del celoso o del muchacho. El termómetro nos dice que disminuye el trabajo, que no hay circulante, que el comercio está resentido, que las exportaciones disminuyen. Por otro lado, aumenta la inseguridad y obviamente el malestar. La tasa de empleo adecuado en marzo del 2024 se ubicó en 33.6%, es decir, 1.5% menos que el mes de marzo del 2023. Pero esto tiene un porqué. El aumento de la inseguridad, la disrupción en la producción de barriles de petróleo, los eventos climáticos y las payasadas de nuestros políticos, que más que certezas nos generan incertidumbres, han ocasionado una desaceleración de la economía. En honor a la verdad, el actual gobierno hereda muchos de estos problemas, pero poco ha hecho por solucionarlos. De nada sirve la buena intención si se es poco eficaz. Pero a la hora de responder a estas necesidades urgentes, nuestros protagonistas prefieren el show mediático. Los electores, en los próximos comicios, tenemos una nueva oportunidad de elegir un camino basado en políticas de Estado, lucha real contra la corrupción y el renacimiento de un nacionalismo que se perciba como esa unidad que respiramos cuando vamos a apoyar a la TRI. Mensaje claro a la casta política y funcionarios públicos del Ecuador. Dejen el circo y las cortinas de humo. Dedíquense a reactivar los sectores productivos que son los llamados a generar empleo y a devolvernos la seguridad para poder caminar libres pero seguros por los rincones del país. Dan vergüenza. Por menos decadencia moral, por más prosperidad, por más libertad. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Rasgos del populismo. Primera parte. Ramiro Rivera, El Comercio. La expresión de populismo es tan ambigua que por tal se podría entender de maneras diferentes. Copiosos análisis se han formulado sobre las condiciones o circunstancias en las que emerge, crece y se afianza en el paisaje político de los países, y en particular aquel que se ha identificado como autoritario. La experiencia más visible, conocida y cercana que hemos tenido es el populismo que se adueñó de todo durante la década del engaño. El populismo tiene un vínculo directo con la personalización de la política, el caudillismo y la centralidad que ocupa el líder o mesías, en el cual sus seguidores ponen toda su esperanza y una fe ciega. Más que seguidores, cultiva fanáticos parecidos a los que siguen a un mesías que les guía por el camino de la redención. El populismo que sufrimos desde el 2007 hasta el 2017 fue diferente de los del pasado que se vivió en la historia, puesto que se erigió en una enorme estructura todopoderosa y arrolladora que tuvo componentes propios de una dictadura. El populismo autoritario es la mayor amenaza a la democracia porque la destruye desde dentro de su erosionada legitimidad. Desde la ceguera e indiferencia de sus líderes, la degradación de las débiles instituciones, la normalización de la corrupción y sus prácticas clientelares. Este populismo crece ahí desde la descomposición institucional,
donde las demandas sociales se acumulan y agrandan, y el Estado se vuelve incapaz de satisfacerlas. El populismo fermenta y se agita en la angustia de la pobreza y la carencia, donde la manipulación redentora se vuelve fácil. La envuelve, la seduce, se nutre de ella y luego la empobrece más. El discurso del guía es muy parecido al del charlatán de un domingo de feria, capaz de convencer a cualquier ingenuo que por ahí pasa de las bondades de un ungüento que sana todo y trae la felicidad de un día a otro. Cuánta razón tenía Mariano Grondona al decir que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Solo veamos lo que sucede con los regímenes autoritarios en Venezuela, Nicaragua o con la dictadura cubana. Son los caudillos populistas y sus círculos quienes sí se enriquecen en nombre del pueblo y de la legitimidad redentora, menos real y más artificial. Ninguna epidemia destroza tanto a una sociedad que la del populismo furibundo, que cuenta con el fervor que habita en la ausencia de la razón. Ramiro Rivera, El Comercio. Noticias internacionales. La red de trenes de Francia sufre un sabotaje que provoca parones y cancelaciones en todo el país. La red ferroviaria francesa ha sido blanco de actos de sabotaje unas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Un ataque masivo para paralizar la red ha provocado numerosas perturbaciones en el tráfico ferroviario de alta velocidad, según anunció la Compañía Nacional de Ferrocarriles. Se han cometido actos malintencionados, incluidos incendios provocados. Afectan a las conexiones entre París y alrededores. Uno de los ataques en la línea sureste fue frustrado. Hubo que cortar el tráfico en algunas líneas y anular numerosos trenes. Unos 800.000 viajeros se han visto afectados. It's probably a large-scale sabotage with some malicious acts probably coordinating. We're still in the process of analyzing all the impacts, assessing what we're going to implement as solutions, because it's going to have impacts also over the weekend, and we want this not to jeopardize the quality of the experience for the athletes and for the spectators. Estos sucesos tienen lugar el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París y al comienzo de un fin de semana de salidas y regresos de vacaciones. El ministro de Transportes, Patrice Vergriet, ha condenado enérgicamente los actos criminales. El secretario general de la ONU llama a la acción contra el calor extremo. Guterres llama a actuar contra el calor con la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamamiento urgente a la acción después de que el mundo sufriera este lunes su día más caluroso jamás registrado. Guterres subrayó que los episodios de calor extremo aumentan en escala, intensidad, frecuencia y duración. Advirtió que la Tierra se está volviendo más caliente y más peligrosa para todos y en todas partes. Extreme temperatures are no longer a one day, one week or one month phenomenon. If there is one thing that unites our divided world, is that we are all increasingly feeling the heat. El responsable de la ONU pidió un esfuerzo internacional conjunto para abordar el calor extremo e instó a los países a trabajar para alcanzar los objetivos globales acordados en la COP28. Llamó a los países más ricos del mundo e instó a que su liderazgo sea esencial para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. The G20 must shift fossil fuel subsidies to renewables and to the support of vulnerable countries and communities. And national climate action plans must show how each country will contribute to the global goals agreed at COP28. Guterres atribuye al calor extremo la ampliación de desigualdades. Destaca que la aplicación de medidas para proteger a los trabajadores expuestos y a las personas vulnerables al cambio climático debe reflejar la realidad del aumento del calor actual.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.